Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un viernes más de estas lindas charlas donde todos compartimos un poco de saberes. Hoy les vamos a presentar a Roxana Gloria Gutiérrez, que es ingeniera forestal, egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Su especialización en ingeniería ambiental en la UTN Delta Campana. Es docente de la UNAUR y se desempeña como extensionista en la Agencia de Extensión Rural INTA del Delta del Paraná de la Extensión Experimental Agropecuaria Delta del Paraná. Lleva adelante diversos proyectos de educación ambiental, conservación y restauración de bosques de barranca y del bosque ribereño, como también en espacios productivos hortícolas y ganaderos, generando propuestas de biodiversidad. Además, cuenta con diversos trabajos científicos y artículos publicados. En Revina trabaja desde sus comienzos, forma parte de la comisión impulsora y es la coordinadora del Nodo Norte de la provincia de Buenos Aires, llevando adelante diversas acciones de educación y restauración con la participación ciudadana. Acá deja ella su correo electrónico que yo se los voy a pasar eh, por el WhatsApp perdón, por el chat para que ustedes puedan tenerlo. Así que con muchísimo gusto, Ro, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Se ve ya la presentación, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Eli. Gracias al Club de Roma por invitarme nuevamente a dar una charla. Hacía mucho que no participaba y siempre es una alegría preparar algún tema para compartir con la audiencia y con toda la gente que luego puede ver estas capacitaciones, que son, te quiero decir, Eli, muy, pero muy valiosas. Son como un pequeño tesoro. Vos sabés que yo doy clases en una UR y hay un montón de temas o cosas que me interesan a veces mostrar algún video o pasar para otras charlas mías. Es decir, siempre estas charlas generan eso, un recurso para todos, para los oyentes, para aprender, para el ida y vuelta. Bueno, como bien contó Eli, hoy no es mi mejor versión, estoy un poquito enferma, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que no toser y que salga todo bien. Así que ustedes sepan disculparme si hay un momento que, bueno, que no voy a estar hablando correctamente. La educación como estrategia transformadora para la conservación de la biodiversidad en los territorios. Para nosotros, desde el INTA, donde yo trabajo, es de mucho valor eh, todo lo que uno pueda promover o generar en el otro, en el territorio, en las personas, en la comunidad, y la educación a través de la formación, desde la enseñanza, desde la parte cultural, desde la instrucción, generan un cambio. Ese cambio tiene un poder transformador, es decir, la educación puede generar en la comunidad, en los territorios, precisamente una misión, ¿no? Nosotros, los extensionistas, los técnicos que trabajamos en diversos temas de conservación de la biodiversidad, pensamos mucho cómo llegar a la comunidad y que sea la comunidad quien se apropie de esas estrategias o de esas herramientas para transformar esa realidad del paisaje. Nosotros creemos que la educación es una estrategia porque precisamente genera personas que son capaces de transformar el territorio, ¿no? Es un vehículo, es un puente la educación que nos permite llegar a esa misión. Y ustedes dirán, ¿por qué?
por qué es tan importante conservar la biodiversidad. Y nosotros, para contar un poquito de qué se trata, estamos hablando de que la conservación de la biodiversidad, que se sustenta en tres pilares, ¿no? Un pilar que tiene que ver con el ambiente, el paisaje, distintos paisajes, distintas especies de seres vivos, donde nosotros también estamos, en el ambiente estamos incluidos, y la diversidad genética, ¿no? La amplitud genética que hace que muchos seres sean resilientes, se adapten a distintas situaciones. Entonces, vamos a mirar esa biodiversidad que tiene que aumentar en esos territorios, en esos ambientes, en esos paisajes, y genera una heterogeneidad y hay un mayor hábitat y refugio para todos los seres vivos, hay una cadena trófica que no se corta, ¿sí? Que permite que todos los eslabones o muchos eslabones estén presentes. Además, en ese ambiente va a haber unas sucesiones o etapas de transformación de ese paisaje y el suelo, que es el sustento, pero también permite todos los ciclos de los nutrientes, el del carbono, el agua. Así que fíjense ustedes qué valioso es conservar la biodiversidad. La biodiversidad o estos ambientes generan muchos bienes y también servicios ecosistémicos. Estos ambientes muchas veces están muy antropizados o colonizados por especies exóticas, pero en todos los ambientes hay un banco de semillas de especies nativas. Todos los ambientes pueden ser colonizados por plantas nativas. Asimismo, estos ambientes de manera saludable, de manera, digamos, activa, dinámica, en movimiento, porque no es una situación estática, es importante para la vida y para el desarrollo de las comunidades. Entonces, para contarles un poquito sobre el ceibo, ¿no? Que es una especie muy importante, es nuestra flor nacional, está en gran parte de nuestro país. Hay un montón de especies de ceibo, hasta hay un ceibo color rosa, precioso ahí llegando a Corrientes, que es deslumbrante. Y claro, es una especie que atrae a las abejas, es polinizadora, a los colibríes, a los abejorros, viven una serie de pájaros como el petitero gris, viven tres tipos de mariposas, ¿no? La esmeralda paja mayor, el pavo real rosado y una polilla que es la saltarina mercurio. Fíjense ustedes qué pasa si no está el ceibo. No estarían presentes todas estas especies y muchas más. Aquí faltan mamíferos, faltan un montón de otros seres vivos que buscan hábitat, refugio, alimento, ¿no? En los ceibales, en las cortinas de ceibo, los espacios que coloniza el ceibo, en la etapa sucesional que es una pionera. Aquí tenemos al sauce, el sauce criollo, que quiero contarles que en esta parte norte de la provincia de Buenos Aires hay un gran cultivo de sauces que son introducidos, ¿no? Para la forestación, para la producción de papel, de madera, de tablones, de cajones, de un montón de cosas que producen las alicáceas, y es tan importante y valioso el cultivo de sauce. Y el sauce criollo en esta zona se cruzó, se hibridizó con los que fueron trayendo, entonces cuesta encontrarlo de manera pura, ¿no? Tenemos en el INTA una investigadora, Teresa Cerrillo, que ha traído de lugares, digamos, donde hay montecitos o montes de sauces criollos, y hemos podido rescatar en nuestra experimental y domesticar, pero fíjense, ¿no? Que este sauce, como otros sauces,
atrae esta cantidad de pájaros, ¿no? Desde la calandria, el martín pescador, la garcita blanca, el carpintero, ¿sí? El venteveo, la ratona, el hornero, y uno no puede dejar de pensar, hasta es polinizador, las abejas, hay una miel exquisita que se produce de sauce. ¿Cómo? ¿Qué pasa, no? Si no están estas especies, no están, hay una cadena trófica cortada. Y fíjense ustedes un detalle más, que hay dos mariposas una es espejito, donde la planta nutricia es la pasionaria, ¿no? El gurucuyá, pero fíjense que la mariposa adulta requiere el sauce como un lugar de refugio y también para sacar néctar del polen, ¿no? Donde tienen las inflorescencias, ¿no? Las flores. Y sí hay una mariposa que se llama mariposa virrey, que es media parecida, así anaranjada, y que sí necesita su planta nutricia, las larvas. Las mariposas tienen un ciclo de vida, donde está el adulto, donde están los huevos, las larvas orugas que comen su planta nutricia y luego se transforman a través de una pupa, pasan un tiempo y después se transforman en adultos, nuevamente empieza el ciclo y necesitan de esa planta nutricia, si no están presentes estas mariposas. Así que fíjense qué valioso, importante es que estén en el territorio. Por eso, y por muchas razones más, consideramos muy, pero muy valioso conservar en los territorios la biodiversidad. ¿Cómo? ¿Qué herramientas? ¿Cómo llegar a la gente, a los alumnos, a los distintos estratos, ¿no? De la comunidad, dejando una llama encendida, ¿no? Entonces, nosotros pensamos qué hacer para que esta estrategia educativa pueda generar un gran interés, un sentir dentro de las personas que hagan que esa llama no se apague, que siga creciendo. Entonces, quiero contarles 3 experiencias que nosotros llevamos adelante desde nuestro trabajo en extensión. Nosotros en el INTA trabajamos en el ámbito de la investigación y en el ámbito de la extensión. Y desde la extensión trabajamos con productores, con la fase educativa, con las personas de la comunidad, con diferentes estratos, y vamos ayudando, trabajando, generando información, compartiendo, y también esto es un ida y vuelta, ¿no? Hay un aprendizaje continuo. Esta es una escuela, es la Escuela de Educación Secundaria Agraria número 1 del Canal Irigoyen de Campana. Esta escuela, hace unos años, está muy cerca de Zárate, está cruzando el puente Zárate Brazo Largo, van muchos alumnos, tiene una gran cantidad de alumnos, está sobre el canal, y hace unos años, en este trabajo de ir sembrando estas semillas con las plantas nativas, le regalamos a la escuela 2 árboles de espinillo digamos, que plantaron muy cerca del área eh, del canal, y ellos, de acuerdo a todas las charlas que fuimos generando, se dieron cuenta que tenían un corredor dentro de esos límites de la escuela, frente al área del río, y lo declararon, lo empezaron a cuidar, a consolidar, a acercar, y a partir del año pasado empezamos a trabajar con ellos para ir conociendo un poco más ese corredor que ya está instalado, tiene el nombre de un docente que ahora se jubiló, que fue el que plantó esas 2 plantitas, que se llama Hernán Plaza, y con la escuela empezamos a trabajar estas propuestas de por qué es tan importante conservar la biodiversidad,
por qué hay que producir y conservar, que no son temas separados, que la naturaleza puede estar al servicio de la faz productiva. Entonces empezamos a transitar ese camino y con los alumnos, como ven en esas fotos, nosotros ahí estuvimos trabajando en la parte de capacitación, en caminatas que hemos hecho, en plantaciones. Ahí estuvimos, esta plantación corresponde a 2 bugre y eh, eh, 2 bugre y 2 ingá que plantamos, porque hay una mariposa que está muy poco presente en nuestra zona, que se llama bandera argentina, y venimos trabajando para que las escuelas se interioricen, ¿no?, en esta pérdida de biodiversidad de los bosques, y como no está la planta nutricia, no está presente la mariposa. Así que en esta escuela empezamos a trabajar junto a ellos varias cosas, por ejemplo, una línea base de ese corredor, trabajar sobre cómo son las plantas nativas, generar fichas. Bueno, hay una serie de propuestas que venimos desarrollando y llevando adelante. Esta es otra escuela que es una escuela primaria que está sobre el río Luján en Escobar. Esta escuela tiene se llega tanto de manera fluvial por el río como por un camino, y la escuela tiene todo un ámbito donde hay una gran cantidad de exóticas invasoras, muchas plantas introducidas, y tiene una gran inquietud de mejorar, de restaurar, de ir plantando nativas, de ir conociendo este ámbito, porque cada uno de esos alumnos que vive en la isla tiene un paisaje semejante. Entonces empezamos a hablar y con ellos empezamos con las mariposas. Empezamos a conocer las distintas mariposas y las plantas nutricias que hay en la isla para poder empezar con un corredor, y en el patio del colegio empezamos a plantar algunas herbáceas nativas para que ellos las empiecen a conocer y identificar, porque indudablemente están presentes en los lugares donde viven. Lo que pasa es que es una plantita más dentro del resto de las plantitas o del espacio verde que ven, y cuando el ojo no los reconoce, no la identificamos. Uy, mil disculpas. Bueno, así que con la escuela empezamos un proyecto, una propuesta de generar. Ellos tienen el corredor ya instalado, tienen un puente, es un lugar muy lindo para ir y conocer, y la directora y todo el cuerpo docente están muy empoderados en esta nueva posibilidad de empezar a plantar o armar pequeños montecitos en ese ambiente tan antropizado, con álamos, ligustrinas, ligustros, que digamos que es un paisaje tan poco representativo del bosque ribereño, y tampoco tiene posibilidad de restaurarse solo de manera pasiva, porque el suelo ya está totalmente cambiado, ¿no? Hoy no les puedo conversar mucho sobre eso, pero realmente es preocupante, y qué rápido que en pocas décadas distintas exóticas con las hojas modifican el pH y los microorganismos del suelo, ¿no? Entonces se genera un ambiente poco propicio para la germinación de las especies nativas.
Pero bueno, esta escuela empezó este camino. Nosotros estamos desde INTA muy contentos en poder acompañarlos en este camino. Esta es otra escuela, pero secundaria, es la Escuela de Educación Secundaria Agraria número 2. Está también en Campana, en el mismo predio de la experimental INTA Delta, y para nosotros, digamos, siempre genera un desafío estar con los alumnos, atender sus diferentes inquietudes, y con ellos tenemos muchos trabajos en conjunto, pero para contarle algunos, ellos tienen un pequeño monte de un lugar que recuperaron con cañas, hicieron todo un trabajo muy interesante, ojalá que se atrevan a presentar el trabajo con las ovejas y con todo lo que hicieron para sacar la caña tacuara de un ambiente y lo transformaron en un monte ribereño que después seguramente va a dar paso a un bosque ribereño. Ellos están generando una plantación con especies como la espina de bañado, el sauce criollo, el bugre, el ingá, que hoy les contaba esto de la mariposa bandera argentina. En la isla son las plantas nutricias y en la zona del bosque de Tala, en el Espinal, es la mariposa bandera argentina, perdón, es el coronillo. Así que fíjense que en dos ambientes tan cercanos hay por lo menos tres árboles que son las especies nutricias, pero estos árboles están poco presentes. Hay una pérdida de biodiversidad en estos ambientes, entonces todo nuestro trabajo desde la capacitación, desde la multiplicación de las plantas, ustedes ahí lo ven, hacemos recorridas en el campo, hacemos la identificación de plantas, la multiplicación, ahí nosotros tenemos un proyecto que estamos multiplicando herbáceas nativas, otro proyecto de monitoreo del bosque ribereño, de biodiversidad, bueno, varios proyectos que llevamos adelante juntos y todo eso genera un ida y vuelta en el territorio y todo lo que puede hacer la comunidad para empezar a transformar ese ambiente donde vive. Porque estos alumnos, muchos viven en el ambiente isleño y los que viven en el continente se llevan, ¿no?, qué es lo que está presente desde el pastizal hasta el ámbito del bosque de tala o el talar. Acá, en esta última experiencia que les quiero contar, el año pasado, desde la experimental, articulamos tanto la Agencia de Extensión Rural como la experimental, como el área de investigación, con Natalia Fracassi, Martín Pinazo, becarios, Sandra, bueno, Juan Francisco, Julia Avena, varios investigadores más, que trabajamos todos en mostrar distintos aspectos de la biodiversidad para generar operadores de biodiversidad. Este curso, que se llevó adelante en 4 jornadas, que después tuvo además una quinta jornada con una actividad práctica, es decir, un trabajo práctico que hicieron grupalmente, trabajaron la Escuela Agraria de Zárate, del número 1, el Tatú, la Escuela Agraria también de Campana, la número 2, productoras, estuvieron presentes docentes. Fue un grupo más de 30 personas que fueron capacitándose, y lo que tiene de interesante este tipo de cursos es que están preparados o los fuimos diseñando para los operarios de las empresas o rurales
o las empresas forestales para que tengan las habilidades, las capacidades de identificar, de monitorear, de llevar adelante diferentes relevamientos en el terreno, en el campo, para certificar las producciones, para hacer, digamos, generar ambientes de conservación en esos lugares, estar preparados. El Ministerio de Trabajo de Nación puede certificar estos cursos y dar un mayor, digamos, eh, especialidad a ese operario y la empresa puede generar una mayor remuneración. Así que todo esto genera en la faz del trabajo, ¿no? Cómo podemos conectarnos, cómo podemos encontrar, ¿no? A los distintos públicos e interesados en capacitarse, en tener estas habilidades. Y nosotros como técnico, en nuestro desafío de armar un equipo con profesionales tan valiosos como Natalia Fracassi, que dirige un proyecto nacional de biodiversidad. Así que con ella llevamos adelante muchas, pero muchas actividades y proyectos en el territorio. Bueno, para contar un poco esto es que la educación o la idea central de la educación es que no solo transmite conocimientos, sino que genera, una vez que uno empieza a transmitir o a brindar conocimientos, este compromiso, esta identidad que generamos en el territorio y la capacidad de acción. Esas cosas que son tan pero tan valiosas y cómo la educación, a través de los conocimientos, de la experiencia que generan compromisos, hacen posible que se aúnen estas dos acciones y permitan promover la conservación en el territorio. Pero ustedes se preguntarán cómo se valora esto. Y para contarles que empezamos a armar, o por lo menos mi inquietud fue, cómo ver si esto no queda ahí nomás, no son 3, 4, 5, 6 o más acciones, ¿no? Sino que esas acciones, esas capacitaciones, esas instrucciones, esos folletos, ¿no? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se valora? ¿Cómo se mide? ¿No? ¿Cómo medimos el impacto en el territorio? ¿Generó una huella que la gente vaya y diga, mirá, por acá pasaron desde INTA y dejaron esta huella, no este caminito, que después otros podrán aumentar, enriquecer, ¿no? Y hicimos varios instrumentos, pero uno era una valoración, ¿no? Si les parecía que la capacitación o estas actividades eran de un valor alto, medio o bajo, ¿no? Y de todas estos eh, 4 experiencias que les conté, solamente de 120 que participaron, contestaron 36, ¿no? Que más o menos es el 30% de una muestra de 100, y todos contestaron que era alto. En el primer momento dije, bueno, fue porque, digamos, se sentían, la pregunta era manual, porque en muchos lugares no hay wifi, o bueno, entonces yo me acerqué a algunos y tildé, ¿no? La encuesta la llevé adelante yo, pero después hubo otros indicadores que mostraban que el alumno se siente identificado con el territorio, que lo quiere conocer, sobre todo en una de las experiencias que fue en la Agraria 1 de Canal Irigoyen, hablamos de historia, ¿no?
y cómo yo no tenía idea en ese momento, la profesora de historia estaba llevando acciones de comparación, ¿no? De la historia romana, la historia contemporánea, la historia medieval. Y cuando yo empecé a hablar de los aborígenes y de cómo había conocido a una persona aborigen y de algunos aprendizajes, y que había ido a la escuela otro día y que había encontrado a otra persona y que me había contado, no sé, conté tres historias, dos historias, y generé en ese momento un gran interés con historia, con el pasado, ¿no? Y no estaba hablando del presente ni de lo que veíamos, pero se sucedió así también cuando hablábamos de las especies pioneras, cómo se habían instalado, si alguno tenía, y bueno, todo ese ida y vuelta me fue mostrando que estas respuestas eran genuinas, que no eran porque le estaba preguntando y tenían que dar una puntuación. Y también lo quise mostrar que hay tres instituciones que participan en estas experiencias, que si son tres instituciones y un curso que dimos desde la experimental, pero que hay más de tres docentes por institución, que además cada institución generó más de tres proyectos, todas un proyecto institucional, pero además desde folletos para el Día del Isleño, desde safaris fotográficos, desde, no sé, desde montones de ideas, que un libro, no sé, pero para contarles cómo ellos se generó esa ida y vuelta y esa creatividad. Por eso hablamos de que el territorio es transformado, ¿no? Y eh, cómo nosotros, eh, me parece que me quedó bueno, no importa, seguro que va a aparecer más abajo unas ideas de educación, pero para contarles o brindarles, ¿no? Algunos tips para tener en cuenta en el momento de generar acciones con la fase educativa, ¿no? Con los docentes que están tan preparados y nosotros que deseamos formar parte de su equipo, generar un equipo, ¿no? Entonces, lo primero que me surge es que hay que primero saber al territorio que vamos, observarlo, tener un conocimiento previo, cómo nosotros podemos proponer en el hacer con ellos, y ahí vamos aprendiendo cómo ir identificando especies nativas y todos esos seres vivos que hay ligados o relacionados con esas especies nativas, que son las mariposas, las abejas o las meliponas, las abejas nativas o los carpinchos o lobito de río o otro tanto que comen estas plantas que las necesitan, o como el aliso del río, que es la fijadora, la pionera, cuando se está erosionando toda, cómo hace falta que la conozcan, cómo vincular la escuela con la comunidad, generar ámbitos de encuentro, promover esto, ¿no? La curiosidad, la investigación. Y bueno, que la biodiversidad esté presente en todas las materias, como matemática, ¿no? A través de armar encuestas o planillas de monitoreo y después hacer algún tipo de porcentajes, de gráficos, cómo podemos, todas, desde contar relatos, historias, cuánto nos une, ¿no? Y transformar ese lugar donde ellos van a jugar en un aula viva, ¿no? Donde ellos sientan que están identificados con ese lugar. Cómo promover ese trabajo en equipo, que ellos uno con otro formen parte y aprendan, porque todos tenemos que aprender a trabajar en equipo, en grupo.
y que de la experiencia también se aprende, que no es solo leer y leer o escuchar, sino hay que ir y recorrer o masticar un pedacito de hoja o traer una historia de algún abuelo o de alguien que vive ahí. Y bueno, y después compartir, cómo nosotros podemos compartir esos momentos, celebrarlos. Me remonto al nombre que le dieron al corredor que está en la Escuela Agraria 1 de Campana y que le hicieron honor a un docente. Así que fíjense la huella que dejó ese docente con las plantas nativas y cómo uno puede celebrar con ellos. Y claro, ¿no? Cuando hablamos de biodiversidad o de conservación, estamos hablando no solo de áreas protegidas, sino de una comunidad que comprende el valor y decide actuar, ¿no? Y bueno, y les agradezco mucho este ámbito. eh, Les pido disculpas por em, a ver, no ser muy extensa, pero bueno, me costó un montón llegar. Así que, No, bueno, Ro, muy vos. agradecida y espero que les haya gustado esta propuesta que les trajimos desde la educación, desde una mirada un poco analizando, ¿no? Nuestro trabajo como extensionistas. Yo hoy no hablé mucho porque de repente estamos un poco observados en el INTA, pero yo tengo más de 20 años como extensionista y, y trabajamos mucho y nuestras acciones las pensamos, generamos ese ida y vuelta y bueno, y tratamos eso, de dejar estas huellas. Bueno, Ro, muchísimas gracias. Sé que hoy fue difícil para vos, pero salió, ¿viste? Salió bárbaro, no te hagas ningún problema. Y son cosas que nos pasan a todos. Bueno, te cuento que acá, Delia, tomate tu tiempito, tomate agua, tranquila, para contestar. Pregunta, dentro de cuando vos contabas una de las experiencias que decías que tenían gran cantidad de exóticas, ellas preguntan cuáles son esas exóticas, son solo de esa zona, dice, y después te pregunta si son alumnos de secundaria. Bueno, la escuela que yo mostré en Escobar es una escuela primaria, es la escuela primaria número 22. Yo no la conocía, yo trabajé en Escobar 2 años y había tenido algunas consultas, pero yo no había llegado hasta allí porque en general en el INTA nos dividimos los territorios y la zona isleña o ribereña, bueno, tiene un ámbito desde la experimental Delta. Y en el, un segundito que voy a conectar la compu antes que se me apague. Eh, Ay, mil disculpas. Y bueno, y cuando me llaman, eh, es una inquietud que llegó a Redina. No, en realidad llega un grupo en Escobar hay varios grupos, pero hay gente que está en los corredores, hay muchas ONG haciendo un trabajo muy valioso desde la comunidad y la directora se comunica con esos ámbitos y ellos llegan a mí. Y ahí enseguida yo me conecté, fui hasta la escuela, charlamos un montón, dimos las capacitaciones, estuvimos trabajando y ahora en agosto volvemos. Ahora seguimos con muchas actividades más desde la escuela. Allí todo lo que rodea la escuela está la escuela primaria y la secundaria en el mismo edificio y yo solo tuve contacto con la primaria, ahora vamos a empezar también a trabajar con la secundaria
y todo el ámbito que lo rodea es una forestación de álamos que se fue además introduciendo ligustrina y algunos ligustros. Y está en un estado un poco deteriorado eh, digamos, ese ambiente, porque hay muchas plantas caídas, eh, derrumbadas por el viento. Entonces, estos lugares son a veces un poco, están como, digamos, en una etapa a ver, para que no, el que no sabe de las forestaciones, hay turnos de corte, ¿no? Los álamos, los sauces introducidos o mejorados, tienen un turno de corta que va, antes estaban en los 15 años, 18, ahora con el gran mejoramiento que se tiene, a los 12 o a los 10 ya estamos cortando una plantación. Estas forestaciones se han hecho y no fueron cortados estos árboles, entonces hay muchos árboles que, bueno, que ya empiezan a estar como en decrepitud, quizás, entonces hay muchas ramas caídas, es un ambiente, en la foto ahí un poco lo muestra, ¿no? Uno va caminando y tiene que, hay mucha rama caída, hay que hacer un gran trabajo de limpieza, pero no hay prácticamente renovales, ¿no? Renovales ni de pindó, ni de... sí hay huellas de carpincho, porque hay restos de estiércoles, pero a ver, debería haber alguno, por ejemplo, yo en el recorrido encontré anacahuita, pero digamos, me parece que es muy pobre ¿no? Debería haber otras especies, qué sé yo, digamos, atractivas de pájaros, para que pudiera venir más pájaro y traer más semillas. Así que, bueno, vamos a hacer todo un trabajito con la escuela para empezar a plantar algunas especies como si fuera emblemáticas y atraer más aves a la escuela y a ese entorno para ir empezando a cambiar. No sé si contesté la pregunta y las que son introducidas o exóticas es esto. La invasora sería la ligustrina y hay muy poco ligustro y hay fresno también, pero lo que rodea inmediatamente a la escuela, que son terrenos de la escuela, hay mucho álamo y ligustrina. Gracias, Ro. Pues, Rosana, sí, porque yo creo que esa pregunta la hizo con la de Escobar y después la de los alumnos de secundaria era la siguiente escuela que mostraste, ¿cierto? Te Perdón. muteaste. Ahí está, Las agrarias son secundarias claro. porque las tres experiencias son una primaria y en general muchas primarias están ávidas de que nosotros trabajemos con ellos y estemos a su lado, y las secundarias, bueno, por ahí no tanto, o les parece que no podemos encontrar la vuelta, y estos son dos casos de agrarias, ¿no? Ujú. Una es la Agraria 1 del Canal Irigoyen y la otra es la Agraria 2 que está sobre la isla, ahí cruzando Tamendi, y llevamos adelante muchos proyectos. Bueno, leo un aporte de Laura que dice, hablando de medicinales, el Ambay es excelente para, anota Rosana, para afecciones respiratorias como la tos y el asma. El Ambay se toma en infusión o en tintura madre. También árbol pionero y refugio de animales. Así que bueno, viene justo el dato. Sí, Hay otra pregunta. hay un té que uno compra que viene chañar y ambay también, pero antes era fácil encontrar ese té, o yo cuando estudiaba lo encontraba, y después no. ¿Cuánto nos hace falta, ¿no? De emprendedores que generen infusiones, ¿no? Y uno pueda tener posibilidades de comprarlo, ¿no? Sí. Eh,
Acá otra pregunta te dejan. Si estos trabajos que vos mostrás están disponibles para una biblioteca ambiental. Uy, qué lindo. No, Sí. digamos, estamos haciendo camino con ellos. Así que posiblemente podremos presentar algún trabajo de esto en alguna... Por ejemplo, hay un trabajo que vamos a presentar ahora en Redina, así que los invito a que vean, que participen del 11 encuentro de Redina el 26 de agosto y el 31, y ahí vamos a presentar un trabajo que se llama una escuela, no, un coronillo, una escuela, y ese trabajo no lo conté porque lo vamos a presentar en el encuentro. Pero sí, yo creo que estos hay que documentarlos para inspirar, ¿no? Yo digo que nadie copia a nadie, uno se inspira, se recrea, ¿no? En estas posibilidades que puede dar. Bárbaro. Silvina dice, ¿qué caña tacuara se refieren? En mi caso tengo problemas con una exótica, pero en el delta hay tacuaras nativas. En el delta hay una tacuara exótica, caña tacuara, que digamos, más al norte hay cañas nativas que en algunos ámbitos cuando está un poco hay una reserva que tiene un problema bárbaro con las cañas nativas que están en Entre Ríos, no me va a salir el nombre ahora. El problema es cuando el hombre empieza a modificar el ambiente, ¿no? Entonces ahí por ejemplo, el camalote, ¿no? Se nos dispara y se nos hace una invasión. Esta que conté, este lugar que recrearon como un bosquete ribereño, estaba lleno de caña, tacuara, que es más agresiva todavía que la caña de Castilla, y tiene rizomas y bueno, es como el bambú, ¿no? Que está en la isla Martín García y que todavía no se toman acciones para sacarlo, ¿no es cierto? No sé quién se le ocurrió sin hacer un estudio de impacto ambiental plantarlo. Pero bueno, la escuela agraria tiene una manera, lo ha controlado esta caña de una manera de innovó. Cuando me empezó a contar, yo no podía creer que habían, yo digo, a ver, ellos hicieron varios cortes, a ver, lo comparo como un sorgo de Alepo, ¿no? Entonces, varios cortes, por ejemplo, si uno al sorgo de Alepo le genera 7 cortes seguidos, uno el rizoma lo tiene agarrado, lo tiene muy estresado, estamos hablando sin agroquímicos, ¿no? De una manera diferente, lleva más tiempo, lleva esto habla de manejo, cómo nosotros vamos a manejar ese ambiente o esa situación, eh, digamos, que tenemos en el lote o en el campo o en donde tengamos. Entonces, ellos tenían estas cañas, un pequeño desagüe. Ustedes saben que en la isla hay muchos canales para sacar y entrar el agua, y empezaron a hacer cortes y a meter las ovejas y sacarlas, y en este lugar que tienen este monte, no tengo una foto de este lugar, pero realmente bueno, los invité a que participen del Congreso de Agroecología para que cuenten la experiencia, pero bueno, no lo sé si lo van a hacer, pero realmente es muy innovador cómo lo llevaron adelante. Muchas gracias. Bueno, em, voy a leer acá un comentario de Juan Bardi que dice: Rosana, como docente extensionista, no solo la felicito, sino también le agradezco la presentación, ya que muestra claramente que todo proceso extensionista, por ser un proceso educativo no formal, utiliza inevitablemente trayectos conductistas y constructivistas combinados, y no solo conductistas como muchos evaluadores de proyectos exigen y o pretenden. Eh, bueno, y
Acá, bueno, tengo una mano levantada por ahí que ahora le voy a dar la palabra. Quiero leer, a ver, acá, ¿cómo se llamaba? Dijo Liliana, ay no, la había... Jardín de Monsalvo. La pregunta es si la batalla contra las exóticas invasoras se está ganando y si no son los nichos vacíos los que generan la invasión por acciones antrópicas. Acá en Córdoba es todo, perdón, se me está moviendo, es todo un tema de debate, pues existen desadaptaciones atribuidas al cambio climático, incendios y disturbios. ¿No sería mejor manejar esos recursos que intentar erradicarlos? Muy buena pregunta. Eh, Hay una línea de técnicos, de pensadores que hablan de un nuevo ecosistema y indudablemente tenemos una invasión y creo que la palabra no es transformar esa invasión. Económicamente es algo impensado. No podemos afrontar o abordar ese desafío. Me parece a mí que la posibilidad está en frenar, ¿no? Es decir, cómo tenemos que trabajar, o por lo menos desde mi lugar, nosotros, para dar un ejemplo, ¿no? En Acacia Negra, a mí a principio de año, desde el año pasado, empecé a juntar semillas de cinacina, porque tiene un picudo que come la semilla, que es como, digamos, no tan específico de la cinacina, que podría, porque la acacia negra está dentro de la misma subfamilia, ¿no? Ahí con la acacia, con la cinacina. Entonces empecé a investigar o a generar una línea de trabajo para cortar la germinación, para frenar o para, desde mi lugar, desde mi trabajo. Entonces, me parece que sí es una... Nosotros ahora, a fin de año, vamos a hacer una jornada de exóticas invasoras en Varadero, muy posiblemente, ¿no? Es una posibilidad, pero allí, si logramos generar ese encuentro, tenemos que escucharnos todos. Y creo que lo interesante que hay que aprender de esto es tener de ahora en más mucho cuidado con aquellas especies que introducimos y me parece que lo más grave es cuando están presente en ambientes frágiles. Doy un ejemplo saliendo del norte de la provincia de Buenos Aires. Si miramos la Patagonia, si miramos Villa Pegüeña, si miramos el bosque de Araucarias, no sé, milenario, 400 años que una plantita puede tener, un renoval al lado de un árbol gigantesco, ¿no? Y cómo a pasos agigantados las forestaciones de pino, ¿no? Se está convirtiendo en unas invasoras. Entonces, la pregunta preocupante, ¿no? Es cómo introducimos una especie sin haber tomado el recaudo, cómo técnicos a lo mejor tan preparados, me incluyo, ¿no es cierto? No visoramos eso hace, no sé, 3 décadas atrás o 5, no sé cuánto hace que esos... Entonces, creo, vuelvo a la pregunta, ¿cómo se llama la persona que me hizo la pregunta? Es la persona que va a dar la charla, mira, de medicinales y se presentó, creo que era Liliana, pero ahora no Ah, recuerdo. Lorena, Liliana. Bueno, Lorena. Lorena, Ahí está. Lorena, lo que tenemos que generar es frenar, ¿no? Lo que ya invadió, quizás no lo podamos recuperar, sea antieconómico, sea, ¿no es cierto? El que lo va a transformar es el dueño del campo que está haciendo agricultura, o les doy otro ejemplo. Si alguien conoce Vuelta de Obligado, sabe que en el área de exclusión es un bosque de morera de papel. ¿Y qué hay?
20, 20, ¿me escuchan, no? 20 árboles añejos, hay un algarrobo negro que yo quiero que viva todavía, no sé, pero les quiero decir, entonces las estrategias de manejo para el control de la morera, bueno, nosotros contribuimos a la reserva, al municipio, y el INTA tiene una mirada, nosotros contribuimos con trabajo, con un montón de propuestas, con diversas alternativas, y acá en algunos casos uno puede hablar de productos químicos y en otros casos no, dependerá cada situación en particular. Pero bueno, hay lugares donde tenemos que recuperar el ambiente y el esfuerzo vale la pena, ¿no? Y hay otros lugares donde ya cambió. Un ejemplo, la vera del río Luján ya está transformada, ya es un bosque de acacia que rodea el río, ¿no? Y bueno, ese ambiente ya no se va a poder cambiar porque no hay quien ponga todo ese dinero, porque es muy complejo. Pero me parece que sí tenemos que pensar en frenar, en generar que no se expanda, en no seguir plantando, en que la gente sepa que es una invasora. Si te nació guachita en el lote, sacala, ese tipo de cosas que dependen de un manejo y de cosas culturales. Yo creo que todos tenemos que trabajar para eso. No sé si contesté. Sí, bueno, yo creo que sí. Ah, ay, Eh, cuánto. Hay varios alumnos que veo, no puedo verlos a todos, eh, Hay un pero hay, montón de... Sí. porque Eli, ahí pasé el link a donde doy, donde tenía alumnos, un grupo de alumnos, y se ve que algunos se engancharon para ver la charla. qué bueno. ¿Sabe que José Gracia pregunta, la tacuara nativa, ¿es posible que sea Gadua chacoensis? Sí, Guada. Se llama guada, sí, Ah, sí, 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 bien. hay varias cañas nativas, ¿sí? Que están en el ámbito de la selva. Cuando la selva se pierde o el lugar natural se pierde, tiene otro comportamiento en las plantas, ¿no? Es como los insectos. No sé si saben que hay un insecto, digamos, un taladrillo que salió del bosque nativo y empezó a afectar a las casuarinas, ¿no? Y bueno, antes era muy específico de una nativa, ahora se vino, elige a todas, así que puede haber cambios, ¿no es cierto? Así que, bueno, el ambiente a veces va cambiando y la oferta, ¿no? Así que el comportamiento también puede cambiar. Ro, están preguntando si podés pasar tu Instagram. Mi Instagram es Rosana Gutiérrez 67. Bueno, ahí estamos. Uy, pero bueno, les pido paciencia porque no siempre estoy para darles digamos, el aprobado para que me puedan seguir o ver. Ah, bueno, voy a desmutear a Saile, que tiene la manito levantada hace un ratito. Em, ahí es- Buenas, está. denme Buenas. ¿cómo va? Hola Hola, Rosana, qué ¿todo lindo bien? verte, qué lindo verte. Sí, que me imaginé que te acordabas, que nos conocimos en un momento de, ¿cómo De, sería? de Deforestación de trabajo, exóticas. sí, 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 sí. no, pero Quería, compartimos, quería, compartimos. sí, sí, machete en mano contra, contra las moras. Bueno, te quería hacer una pregunta sobre el curso que nombraste en una diapositiva, el de operadores de biodiversidad. ¿Ese se va a seguir haciendo? ¿Se piensa volver a hacer solo en Delta, virtual? Porque me interesó. Esa era la pregunta más que nada. Sí, el curso se va a volver a dictar para octubre y siempre va a ser una convocatoria abierta. Nosotros eh, hablamos de la presencialidad, es una vez por semana, porque bueno, pero bueno, podemos llegar a considerar hacerlo híbrido.
Lo que sucede a veces en la isla es que muchas veces nos falla la conexión, ¿no? Tenemos grupo electrógeno, pero bueno, hay algunas dificultades. Así que tendremos que repensar, pero está bueno que cuando abramos la convocatoria nos dejen las inquietudes, ¿no? De que sea, digamos que, porque hay un presencial que es muy importante, que es el recorrido, ¿no? Cuando colocamos las trampas, las cámaras trampa, cuando usamos las aplicaciones para identificar las aves o las plantas. Entonces, es importante, digamos, estar. Por ejemplo, una de las actividades tiene que ver con la identificación de las plantas, y no todos son alumnos de una facultad, entonces no tienen botánica, y armar una clave dicotómica y que, bueno, y que con la clave y las ramas y las flores y puedan. Así que, bueno, cada charla tiene su magia y entonces la presencialidad hace al lugar, así que no lo sé si puede llegar a ser virtual, pero bueno, lo importante es que puedan inscribirse, que bueno, que veamos, ¿sí? Y aquellos que están lejos, ver cómo llegan, porque hay un tramo desde la ruta hasta el muelle donde no hay colectivo. Entonces, quien viene de lejos tiene que articular que algún técnico los lleve hasta el muelle para poder llegar a dar a escuchar la capacitación. Así que bueno, pero sí se va a repetir, y nosotros desde INTA estamos trabajando para que ese curso, digamos, tenga la certificación del ministerio y dé capacidades y habilidades a los que tengan la certificación para trabajar en el ámbito productivo, ¿no? Para que puedan ser verdaderos operadores. Rosana, ese todavía no está difundido, no están las inscripciones, no está todavía, no. No, ese curso se dictó el año pasado, en octubre, y este año se va a volver a repetir, pero bueno, todavía no hay fechas y no hicimos el lanzamiento ni nada. Así que ahí formamos parte, somos todo un equipo de investigadores y de extensionistas que formamos parte de este proyecto del curso de operador de biodiversidad. Y lo publica el INTA, acá están preguntando a dónde van a publicarlo. Todo lo que quieran saber de nuestras actividades están en el Instagram y en el Facebook de INTA Delta, y ahí ven a todas nuestras acciones, nuestras actividades, los viajes que hacemos, dónde vamos, en fin, publicamos y compartimos con la comunidad nuestro hacer, ¿no? Para que la gente visibilice, ¿no? Nuestro trabajo. Vieron que, como comenté, estamos un poco en discusión, nuestra acción, nuestro trabajo, entonces hoy más que nunca tenemos que reforzar, ¿no? Todo lo que hacemos. Bárbaro. Laura dice, Ecofusión son productores de hierba nativa, venden online, están en Córdoba y venden a todo el país. Así que te paso el dato, Robos, que querías comprar hierba. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Laura. Ceci, ¿tenés algo más? Bueno, acá no tengo muchas más preguntas y no quiero abusar mucho más de Rosana, que ya lo dio todo. ¿Y ¿Eh? vos? Porque acá dejan algunos comentarios sobre la Guadua Trini, me parece que es por lo que se menciona para esa provincia fitogeográfica, no sé si cambió el nombre. En esta zona, San Luis, una exótica muy común es Bambusa tuldoides y tiene rizomas muy difíciles de controlar. Esa es Si es, no, exótica. no es Gadua trini o Gadua chacoensis, no conozco si sirve el dato de las nativas. Bueno, em, en Claro, fin, pero en general
en los ámbitos productivos o en el ámbito de la invasión, la que vemos es la exótica, digamos, para no hablar de exótica, hablemos de introducida. Alguien la trajo porque creyó que podía ser útil, no sé, para atar los tomates o para construir o para hacer algo, y como estas especies no tienen en la cadena trófica que las mantiene en raya, acá se dispara, ¿no? Tienen todas las condiciones, no tienen ese controlador. Entonces, ahí tenemos el problema, por qué la exótica y porque además, en algunos casos, en este caso tiene rizoma, pero en otros casos la semilla tiene un poder germinativo altísimo, ¿no? Entonces, nos pasa eso, que la invasora, porque hay muchas introducidas que no son invasoras, y bueno, y no estamos, nada hace que nosotros, digamos, una introducida sí, la nativa no, elegir entre una y otra. Nosotros creo que en las plazas, en el arbolado, podemos tranquilamente tener plantas introducidas y hacia la biodiversidad, pero sí tener a raya aquello que es invasor. Gracias. Mira, acá dice, se me fortalecen las ganas de estudiar potencial de artrópodos nativos para control biológico de especies exóticas. Ando buscando directora de tesis, dice Sí, Zaire. bueno, a ver, en UNAUR, en la universidad está Alejandro Sosa, y con Alejandro trabajamos control biológico en camalote y trabajamos en lirio también. Así que conectate con él o me escribís y te paso su contacto, ¿sí? El 3 de agosto hay una reunión, así que ahí seguro que nos podemos ver. Sí. Ceci, ¿vos Muchas tenés algo gracias, más? sí. No, no tengo más. Tengo, por supuesto, habrás leído o no sé, un montón de felicitaciones. Felicitaciones, gracias, excelente charla. Bueno, sí, como siempre. Sí, Así que bueno, pero no más consultas, no. muchas gracias, Roxana. Un placer, dice Zaire. Eh, a ver, no sé si yo estoy viendo mal. No, no es consulta. Una consulta es. Consulta nada que ver, conoce a Laura Pinciroli de la Universidad Nacional de La Plata. Laura, no, pero bueno, yo soy recibida, yo soy forestal, quizás es agrónoma, Laura, no sé, Puede pero ser. bueno, Bueno, debo eso. entonces, Ro, como siempre, un placer. Sabes que me encanta escucharte. Millón de gracias por todo el esfuerzo que hiciste esta semana y por estar acá. Sí, Ya yo está, ya lo superaste. Por la Roxana, prueba cebolla, por superada. el aceite, por el ahora agua. cortamos y toso todo. Bueno, yo agradecidas a ustedes, a esta oportunidad, No, cuando me llamaron, que dije, uy Dios, no voy a poder, no voy a llegar, y después me agarró esto que estuve en cama y no me podía reponer, todos los días decía, no, tengo ¿qué me doy? Y no había manera, pero bueno, se pudo. Muchas por gracias. supuesto. Siempre es lindo porque uno genera un aprendizaje al preparar la charla y al darla, uno siempre, de los que están presentes hoy, o de todo, porque esto trae siempre una repercusión, hay gente que después me va a escribir y es muy lindo eso, porque uno aprende un montón y se conecta con mucha gente. Así que muchas gracias a todos los que me escucharon. Les pido mil, pero mil disculpas porque no estuve del todo bien y había No, Ro, no momentos que tenés no que podía pedir. hablar. No, por Hay un supuesto. momento que se me trabó la presentación, nadie se dio cuenta, pero me faltaron como 3 filminas. No, Pero bueno, estas nadie son se cosas dio que cuenta, pasan. así que yo seguí. Cuando aparecieron los tips, pasó algo ahí que no sé qué me pasó, pero nada, qué sé yo, bueno, pero era el día que no todo me tenía que salir mejor o bien, así que,
Pero gracias Eli por dar No, esta oportunidad a tantos técnicos y a tantos investigadores, a tanta gente que hace muchas cosas y que es un canal para difundir. claramente, para nosotros es un placer, la verdad que creo que todos aprendemos cada viernes, algo es realmente súper nutritivo para todos, ¿no? Bueno, ahora les pido si me esperan un segundito y Ceci va a proyectar y yo les voy a contar quién va a estar la semana que viene. La semana próxima, la charla va a ser sobre la arboleda del Instituto Luteif de Orán en la provincia de Salta, a cargo del profesor Luis Ángel Arévalo. Así que la semana que viene seguimos con el tema de la arboleda. Volvemos entonces. Hoy no está la que se saca los anteojos. No, Marcela es en Ro. para la Marcela, foto. Marcela Ella está para la foto se haciendo saca los anteojos. monitoreo ¿cómo se llama esto? De aves nocturnas en el jardín botánico, porque Sí, Marce me escribió, así que está haciendo otra tarea. Pero bueno, sí, sí, yo, sí, yo sí. soy seguidora de ustedes, pero desfasado del día. Después veo las charlas Sí, bueno, que son sí, todas espectaculares, así que, porque al sí, principio nos esmerábamos por estar todos los viernes, pero después nos es difícil, así que yo no sí, sigo sí. hablando, ya me despido. Bueno, bueno, un beso muy grande para todos.